Mi hija gritaba y maldecía afuera de mi puerta, golpeándola con los puños después de que cambié las cerraduras de la casa. Y cuando mi yerno llegó con una pata de cabra e intentó forzar la entrada, empujando la puerta con fuerza feroz, lo que vio dentro lo hizo arrepentirse de todo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. La humedad me golpeó antes de terminar mi estiramiento final. Había corrido 6 millas por los vecindarios de Katy y mi camiseta se me pegaba a la espalda como una segunda piel. Con 67 años aún podía dejar atrás a hombres de la mitad de mi edad. La carrera matutina me mantenía alerta, mantenía viva la disciplina de bombero aunque me había jubilado hacía 5 años. Puse la mano en la puerta principal y me detuve. Un bajo retumbaba a través de las paredes. La sala parecía como si un huracán hubiera pasado por ahí. Botellas vacías alineaban la mesa de centro. Cajas de pizza hundidas en el suelo. Una chaqueta que no reconocía colgaba sobre mi sillón de lectura. Un desconocido estaba tirado en el sofá, boca abierta, un brazo colgando hacia la alfombra. Otro cuerpo dormía hecho un ovillo en el reclinable, aún con los zapatos puestos. Mi casa. Mi hogar durante 23 años. Caminé entre aquel desastre, el sudor enfriándose sobre mi piel, y me dirigí al dormitorio. El pasillo se extendía frente a mí y algo no cuadraba. La puerta de la habitación principal estaba completamente abierta. Ya nunca estaba abierta. Entonces los vi. Bolsas de basura. 4 bolsas negras alineadas contra la pared del pasillo como si esperaran el día de recolección. Sabía lo que contenían antes de acercarme. Mi ropa sobresalía bajo el plástico. Mis zapatos, mis libros, todo lo que había guardado en ese dormitorio durante 2 décadas, metido en bolsas de basura como si me estuvieran desalojando de mi propia vida. Me detuve en el umbral, sin cruzarlo, simplemente observando. El maquillaje de Bula cubría la cómoda donde antes dejaba mi billetera. Las botas de trabajo de Sane estaban junto a la cama. Mi cama, la que el Raine y yo escogimos juntos allá por el año 2003. Su ropa llenaba el armario. La foto enmarcada del Raine, que siempre estuvo en mi mesa de noche, había desaparecido. En su lugar había un cenicero desbordado de colillas. «Papá, ya volviste», dijo Bula apareciendo en la puerta, usando una de las camisas grandes de Sane, el pelo enredado. No parecía sorprendida, ni culpable. Más bien parecía que había estado esperando esta conversación y que ya tenía todas sus respuestas preparadas. «Bula, Sane, tenemos que hablar de lo que pasó anoche». «Basta, viejo. Tú vives aquí porque nosotros te dejamos». La voz de Sane cortó la mía como una hoja. Se colocó al lado de Bula, torso desnudo, sus músculos de mecánico tensándose al cruzar los brazos. «Esta casa será nuestra pronto, así que acostúmbrate a tu nuevo cuarto. Tus días de gloria terminaron». Las palabras flotaron en el aire. No eran una amenaza. Eran una declaración. «Papá, deberías estar agradecido de que estemos aquí cuidándote», añadió Bula con ese tono meloso que usaba cuando quería algo. «A tu edad, nos necesitas más de lo que nosotros te necesitamos a ti». 3 años. 3 años desde que abrí mi puerta y, junto con ella, mi corazón para permitirles quedarse hasta que volvieran a levantarse. 3 años viendo cómo mi hogar se convertía en el suyo. Mis reglas se convertían en sugerencias. Mi vida se hacía cada vez más pequeña, hasta caber en un cuartito de almacenamiento al fondo de la casa. Miré a mi hija, realmente la miré, buscando a la niña que solía subirse sobre mis hombros en el desfile del 4 de julio, la que lloró cuando le enseñé a andar en bicicleta, la que me abrazó tan fuerte en su graduación que pensé que me rompería las costillas. Esa niña ya no estaba ahí. «Ya veo». 2 palabras. Eso fue todo lo que les dije. Pero en esas 2 palabras algo se cristalizó. La niebla en la que había caminado durante 3 años desapareció. Había esperado que recordaran quién era yo, lo que hice por ellos, como un padre merece respeto. Había esperado gratitud. Esperado cambios. Esperado que reapareciera la hija que yo crié.
Había terminado de esperar. Eso. Quédate callado, sonrió Sane mostrando los dientes. Así es mejor para todos cuando recuerdas cuál es tu lugar. Me agaché y levanté una de las bolsas de basura. Mi ropa se movió dentro del plástico, pesada y revuelta. Me incorporé, sentí el peso en mis manos y caminé junto a ellos, por el pasillo, pasando frente al baño, hasta el pequeño cuarto de almacenamiento junto al área de lavandería, el espacio de 8 por 10 pies con una ventana, un catre y una sola cómoda que ellos habían decidido que era suficiente para mí. Dejé la bolsa en el suelo y cerré la puerta. Mis manos no temblaron. Mi respiración se mantuvo estable. 32 años combatiendo incendios me habían enseñado a mantener la calma cuando todo a tu alrededor arde. Evalúas, planificas, actúas. Una fotografía colgaba sobre el catre. Yo, con mi uniforme de bombero, 20 años más joven, frente a la estación 28. El parche del departamento de bomberos de Houston visible en mi hombro. Capitán Lonnie Patterson. El hombre que rescató a 4 personas de un complejo de apartamentos en llamas en Bessemer. El hombre que entrenó a 2 docenas de reclutas. El hombre que jamás retrocedió ante un desafío. Me senté al borde del catre y miré a esa versión más joven de mí mismo. La casa estaba en silencio. El desconocido del sofá probablemente seguía dormido. Bula y Sane seguramente habían vuelto a la cama, satisfechos de haberme puesto en mi lugar, convencidos de que el viejo finalmente había aceptado su papel. Estaban equivocados. Me quedé sentado mientras la luz de la mañana entraba por la pequeña ventana. Mientras el calor de Texas empezaba a acumularse para otro día abrasador. Mientras los sonidos de mi casa ocupada filtraban a través de las paredes delgadas. Me quedé sentado y planifiqué. A la mañana siguiente salí de la casa antes de que despertaran. Mi alarma sonó a las 5:30. Me vestí a oscuras, pantalones caqui, una camisa de botones que había planchado la noche anterior, mi cinturón de cuero bueno. No mis usuales shorts y camiseta. Esto requería un uniforme distinto. La puerta del cuarto de almacenamiento se abrió sin un sonido. Ya sabía cuáles tablones crujían y cuál camino era silencioso. Crucé el pasillo oscuro, pasé frente a su dormitorio cerrado y salí al camino de entrada donde mi camioneta reposaba bajo el gris previo al amanecer. El motor encendió suave. Retrocedí, puse la marcha y me dirigí hacia la autopista antes de que el sol tocara el horizonte. El tráfico de Houston se formaba temprano. Para cuando me incorporé a la I-10, los carriles rumbo al este ya avanzaban en su lento arrastre diario hacia el centro. Mantuve la radio apagada. Necesitaba pensar. Necesitaba concentrarme en lo que venía. La noche anterior había estado en mi teléfono, buscando, desalojo de inquilinos Houston, Texas, como sacar familiares de una casa, derechos de propiedad en el condado de Harris. La luz azul de la pantalla iluminó el cuarto de almacenamiento hasta pasada la medianoche. Tomé notas en el reverso de un sobreviejo, taché callejones sin salida, rodeé posibilidades. Un nombre aparecía repetido en las reseñas. Alma Crawford, abogada de derecho familiar, precios justos, explicación clara, oficina en la calle Travis, en el centro. Llamé a las 7 de la mañana. La recepcionista dijo que la señora Crawford tenía una cancelación a las 9, si yo podía llegar. Podía llegar. El estacionamiento de la calle Travis olía a aceite y a escape. Tomé el ascensor hasta el 7º piso, encontré la oficina 712 y empujé la puerta de vidrio hacia una sala de espera con sillas color burdeos y revistas que nadie leía. Señor Patterson. Una mujer de poco más de 50 años salió de una oficina interior. Traje gris, mirada afilada, un apretón de manos firme, como si cada acción tuviera intención. Soy Alma Crawford. Pase conmigo. Su oficina tenía ventanas que daban a la calle, un escritorio organizado como una operación militar y diplomas de la Universidad Texas Southern en la pared. Señaló la silla frente a ella y se sentó con una libreta legal. Cuénteme qué está pasando. Le expliqué todo. Hace 3 años, problemas financieros, un acuerdo temporal, mi hija y su esposo.
Sin contrato de alquiler, sin acuerdo formal, solo un padre ayudando a su familia. Y ahora se habían adueñado de todo, hacían fiestas, dañaban la propiedad, me habían sacado de mi propio dormitorio y se negaban a irse cuando se los pedía. Alma tomó nota sin interrumpirme. Cuando terminé, dejó el bolígrafo, me miró directamente. Señor Patterson, entiendo que se trata de su hija, pero legalmente ella y su esposo son ahora inquilinos. Tendrá que presentar documentos formales de desalojo en el Tribunal de Justicia. No es agradable, pero es la única vía legal. Y después de que el desalojo se procese, me incliné hacia adelante. Si se negaban a irse o intentaban forzar la entrada otra vez. Algo cambió en su expresión. Reconocimiento quizá, como si ya hubiera escuchado esa pregunta antes y supiera lo que realmente implicaba. Entonces estarían cruzando a territorio criminal, allanamiento, entrada ilícita, potencialmente agresión si lo amenazan. En ese punto, es un asunto para la policía, no para el Tribunal Civil. Texas se toma muy en serio los derechos de propiedad. Sus palabras encajaron como piezas de un rompecabezas. Desalojo civil primero. Consecuencias penales después. Dos sistemas distintos, dos caminos separados que podían llevar de uno al otro. ¿Cuánto tarda el proceso de desalojo? Paso a paso. Ella me lo explicó. Aviso de 30 días entregado por el sheriff. Audiencia en corte si ellos lo impugnan. Orden de posesión si aún así se niegan a irse. 6 semanas como mínimo desde el inicio hasta el final. A veces 8, dependiendo del calendario del tribunal y de su cooperación. Sé que parece mucho tiempo, pero la ley lo exige, dijo. Deslizó un paquete de formularios por el escritorio. Llene esto. Preséntelo en el Tribunal de Justicia en Bestland. Ellos programarán al sheriff para entregar el aviso. A partir de ahí, el reloj empieza a correr. Tomé los documentos, pregunté sobre costos, tarifas de presentación, gastos de corte, servicio del sheriff. Anoté cifras. Pregunté qué pasaba si destruían propiedad durante el periodo de desalojo. Pregunté qué evidencia debía reunir. Pregunté lo que pregunta un bombero cuando evalúa una situación. ¿Cuáles son las variables? ¿Qué puede salir mal? ¿Cuál es mi plan de respaldo? Alma respondió a todo. 1 hora después, cuando me puse de pie para irme, tenía una carpeta llena de formularios y una imagen clara del campo de batalla. Señor Patterson me acompañó hasta la puerta. Documente todo. Tome fotos. Guarde registros. Si esto se complica, necesitará pruebas. Lo haré. Le estreché la mano otra vez y atravesé la sala de espera. Bajé por el ascensor hacia la caverna de concreto del estacionamiento. Me senté en la camioneta con la carpeta sobre las piernas. Los papeles de desalojo me miraban fijamente. Espacios en blanco esperando fechas, direcciones, nombres. El nombre de mi hija. Encendí el motor y conduje. La ferretería quedaba de camino a casa. Entré al estacionamiento, fui dentro y encontré lo que necesitaba en el pasillo 7, una pequeña caja fuerte ignífuga con cerradura de combinación. Metal gris, lo bastante pesada para importar, lo bastante ligera para moverla. $59 más impuestos. De vuelta en la camioneta, la puse en el asiento del pasajero y continué hacia el oeste por la I-10, de regreso a Katy, de regreso a la casa que ya no se sentía mía, pero que aún tenía mi nombre en la escritura. El sol de la tarde golpeaba fuerte cuando entré en la entrada. La camioneta de Sane estaba en su lugar habitual, cubierta de lodo seco de cualquier obra en la que hubiera estado trabajando. Música salía de las paredes. Su música, su volumen, su mundo. Tomé la caja fuerte, la llevé bajo el brazo y caminé hacia la puerta principal. Dentro, alguien se reía. Sonaron vasos. La televisión gritaba un concurso. Giré la perilla y entré. Atravesé la sala todavía desordenada, bajé por el pasillo, entré en el cuarto de almacenamiento, cerré la puerta y coloqué la caja fuerte junto a la cómoda. Dentro de ella puse la escritura de mi casa,
mi acta de nacimiento, el certificado de defunción de Lorraine, mis documentos de pensión de bombero, los papeles de desalojo que Alma me había dado. Todo lo importante. Todo lo que probaba quién era yo y lo que me pertenecía. Giré la combinación, probé la cerradura. Segura. A través de las paredes delgadas, la voz de Sane volvió a alzarse con otra carcajada. Bula dijo algo que no pude entender. Su vida seguía, ajena a todo. Pero el reloj ya había empezado a correr. Solo que ellos aún no lo sabían. Me senté en el catre y me permití una leve sonrisa. Los días pasaron con lentitud. Salía antes del amanecer, regresaba después del anochecer, desayunaba en un local de la Highway 6 y cenaba en cualquier autoservicio que siguiera abierto. El cuarto de almacenamiento se convirtió en la celda que ocupaba entre mis turnos de evitarlos. 10 días después de asegurar mis documentos en la caja fuerte, estaba sentado en el catre cuando escuché el golpe. No el de ellos, no el sonido de alguien llegando a casa ni el de un repartidor lanzando un paquete. Era oficial. 3 golpes firmes que transmitían autoridad. Me quedé donde estaba, escuchando. Los pasos de Sane cruzaron la sala. La puerta se abrió. Oficina del sheriff del condado de Harris. La voz atravesó las paredes, formal y clara. Tengo documentos legales para Sane Hughes y Bula Patterson Hughes. Esta es una notificación oficial de inicio de proceso de desalojo. Silencio. Luego el sonido de papeles. La puerta se cerró. Otro silencio. Pude imaginar a Sane allí parado, mirando los documentos, tratando de entender lo que estaba leyendo. Entonces, la explosión. Lonie. La voz de Sane retumbó por toda la casa. Pasos golpearon el pasillo. Mi puerta se abrió de golpe. ¿Tú presentaste papeles de desalojo contra tu propia familia? ¿Nos vas a dejar en la calle? Llenaba el marco de la puerta. La notificación del sheriff arrugada en su puño. Bula apareció detrás de él, ojos abiertos, repasando los documentos por encima de su hombro. Me puse de pie despacio, ubicándome con la espalda cerca de la pared para tener espacio, con las manos sueltas a los costados. Esto es real. La voz de Bula subió, casi quebrándose. Papá, ¿de verdad? ¿De verdad nos estás desalojando? ¿A tu propia hija? Esta es mi casa. Mi voz salió firme. Sin temblor. Sin duda. Les di 3 años. Se aprovecharon. Tienen 30 días para encontrar un apartamento. Sane dio un paso dentro del cuarto. ¿30 días? No nos vamos a ningún lado. Esta es nuestra casa ahora. Es mi casa, repetí. La escritura tiene mi nombre. Solo el mío. Sane empujó la pequeña mesa junto a la puerta. Raspó el suelo, golpeó la pared. El sonido quería intimidar, demostrar lo que podía hacer, recordarme que era más grande, más joven, más fuerte. No me moví. Papá, por favor. Bula se adelantó y de pronto tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Lágrimas reales, tal vez. O tal vez solo práctica de tantos años consiguiendo lo que quería. Soy tu hija. ¿De verdad quieres dejarme sin hogar? Después de todo lo que hemos hecho por ti, nosotros te cuidamos. Ustedes son adultos con trabajos. Mantuve mis ojos en Sane, no en Bula. Observé sus manos, observé su respiración. Resuélvanlo ustedes. No tienen el valor para seguir adelante con esto. Sane dio un paso más hacia mí. Unos papeles no cambian nada. Esta casa es nuestra. Tú lo sabes. Nosotros lo sabemos. No vas a echarnos de verdad. No tienes lo que se necesita, viejo. Sostuve su mirada sin decir nada. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. Al final se fueron, llevándose los documentos. Los escuché en el dormitorio principal, voces subiendo y bajando, discutiendo qué hacer ahora. Me volví a sentar en el catre y esperé. La Guerra Fría comenzó esa tarde. Dejaron de hablarme directamente. Ahora dejaban notas por la casa,
dispersas donde sabían que las encontraría. Gracias por nada. La familia no significa nada para ti. Te vas a arrepentir. Sane hacía llamadas lo bastante fuertes como para que yo las oyera a través de las paredes. No, hombre. Él no va a seguir con esto. Puro hablar. Presentó unos papeles para asustarnos, pero no va a llegar al final. Es débil. Bula dejó platos sucios en el fregadero, permitió que la basura se acumulara, puso música a medianoche, pequeñas crueldades diseñadas para quebrar mi determinación. Documenté todo. Tomé fotos de los daños que habían acumulado, rayones en los pisos de madera, agujeros en el panel de yeso, una persiana rota en el cuarto de huéspedes. Descargué los mensajes de texto que me habían enviado en un archivo. Comencé un diario, entradas fechadas, observaciones objetivas. Sane llegó borracho, rompió un vaso en la cocina. Bula invitó a 6 personas, fiesta hasta las 3, en un martes. Cada mañana salía antes de que despertaran. Cada noche regresaba después de que ya estuvieran acomodados. A veces cenaba en mi camioneta, sentado en el estacionamiento de un supermercado, viendo el sol ponerse sobre las filas de locales y restaurantes de cadena que bordeaban la avenida. La casa se llenó de tensión, densa como la humedad antes de una tormenta. Pesada. Sofocante. A la espera de que algo se rompiera. Pero yo no me rompía. Yo contaba los días. 28 días después de la visita del sheriff, estaba sentado en el cuarto de almacenamiento revisando el calendario del teléfono. La audiencia en la corte estaba programada para el lunes 10 de agosto. Faltaban 2 días. Abrí la caja fuerte ignífuga y saqué mi carpeta. La escritura de la propiedad estaba encima, nítida y oficial, mi nombre en tinta negra. Debajo, las fotos que había tomado, el diario con las entradas fechadas, los mensajes de texto guardados, la prueba de entrega del aviso de desalojo por parte del sheriff. Revisé todo meticulosamente, asegurándome de que todo estuviera en orden. Cada pieza de evidencia contaba la misma historia. Esa era mi propiedad. Ellos se negaban a irse. Yo había seguido cada paso legal al pie de la letra. La voz de Sane resonó desde la sala, alta y teatral, hablando por teléfono. No, hombre. Él no va a seguir con esto. Puro hablar. No tiene columna vertebral. No nos vamos a ningún lado. Cerré la carpeta, la devolví a la caja fuerte y giré la combinación. 2 días. La mañana de la audiencia me vestí con los mismos pantalones caqui y la misma camisa de botones que había usado para ver a Alma. Salí de la casa a las 7:30, conduje entre el tráfico de la mañana hasta el centro de Houston y encontré estacionamiento en el mismo garaje de Travis. El Tribunal de Justicia del Condado de Harris ocupaba un edificio funcional, uno que había visto miles de casos como el mío. Las luces fluorescentes zumbaban sobre las cabezas. Bancas de madera gastadas se alineaban en el pasillo fuera de la sala. Personas esperando, algunas con abogados, otras solas, todas luciendo expresiones entre aburrimiento y miedo. Me registré con el secretario, tomé asiento, abrí mi carpeta y revisé los documentos una vez más, aun cuando ya me sabía cada palabra. A mi alrededor llamaban casos. Sobre todo desalojos, propietarios contra inquilinos, dueños reclamando lo que legalmente les pertenecía. Algunos demandados aparecían y discutían. Otros no se presentaban. Patterson contra Hughes. La voz del alguacil cortó el murmullo. Me levanté, pasé la barrera de madera y avancé hacia el frente de la sala. El juez estaba elevado tras su estrado, cabello gris, usando gafas de lectura por encima de las cuales me observó. Señor Patterson. Miró las sillas vacías donde los demandados debían estar sentados. ¿Dónde están Sane Hughes y Bula Patterson Hughes? Optaron por no presentarse, su señoría. Sus cejas se arquearon apenas. Esa expresión lo decía todo, fue un error de su parte. Usted es el demandante y propietario legal de la propiedad. Extendió la mano. El alguacil tomó mis documentos y se los llevó al juez. Sí, su señoría. Estoy registrado como único propietario.
Los demandados se mudaron hace 3 años de manera temporal. Nunca se firmó contrato de arrendamiento. El sheriff del condado de Harris les entregó un aviso adecuado de 30 días el 20 de julio. El juez pasó páginas, revisó la escritura, examinó la prueba de entrega, miró las fotos que yo había incluido mostrando el estado de la casa. Los demandados no se presentaron ni enviaron respuesta al aviso de desalojo. No, su señoría. Tomó notas en un formulario, firmó algo y entregó documentos de vuelta al alguacil. Todo el proceso tomó menos de 10 minutos. Basado en la evidencia presentada y en la falta de comparecencia o disputa por parte de los demandados, esto es sencillo. Se concede la orden de posesión, efectiva de inmediato, a ejecutarse dentro de 5 días. Selló un documento. Siguiente caso. El alguacil me entregó la orden firmada. La doblé con cuidado dentro de mi carpeta, giré y salí de la sala. En los escalones del tribunal, me detuve, saqué la orden y la miré bajo la luz brillante de Texas. El sello oficial del condado de Harris. La firma del juez. Mi nombre. Mi dirección. La autoridad legal para recuperar mi propiedad. Conduje desde el centro a una cerrajería en Spring Branch, un edificio independiente con un letrero pintado a mano que llevaba ahí desde los años 90. Dentro, un hombre mayor estaba detrás de un mostrador cubierto de llaves y mecanismos de cerraduras. ¿Le ayudo? Puse la orden de posesión sobre el mostrador. Desalojo por orden judicial. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa. El viernes por la mañana, si puede. Él levantó la orden, la revisó y asintió. Es inteligente cambiarlas. Puedo ir el viernes. Cambio todo. Puerta principal, trasera, garaje. 1 hora y media, como máximo. Va a querer cerrojos nuevos. El viernes por la mañana funciona. Ellos suelen irse alrededor de las 9:30 a tomar café. Lo miré a los ojos. ¿Puede estar ahí a las 10 exactamente? Quiero que esto se haga rápido, en cuanto ellos salgan de la casa. Una comprensión cruzó su rostro. Lo había hecho antes. Sabía cómo terminaban estas situaciones. A las 10. Llevaré todo lo necesario. Usted solo asegúrese de que no estén cuando llegue. Nos dimos la mano. Escribió mi dirección en su agenda. Viernes 15 de agosto, 10 de la mañana. Conduje a casa mientras el calor de la tarde alcanzaba su punto máximo. Me estacioné junto a la camioneta de Sane. La música retumbaba desde adentro. Estaban en casa. Probablemente celebrando lo que creían que era mi fracaso, mi incapacidad para seguir adelante. Evité la puerta principal, rodeé la casa y entré por la puerta lateral que daba directamente al cuarto de almacenamiento. Me encerré, me senté en el catre, saqué la orden y la leí de nuevo, más despacio esta vez, absorbiendo cada palabra. 5 días. El juez me había dado 5 días para ejecutar la orden. Saqué el teléfono y le envié un mensaje al cerrajero. Confirmado para el viernes, 10 de la mañana. La respuesta llegó al instante. Nos vemos entonces. Dejé el teléfono sobre el catre. A través de las paredes, Sane volvió a reír por algo. La música cambió a otra canción. Su fiesta continuaba, ajena a todo. 4 días más fingiendo estar derrotado. 4 días más viviendo como un fantasma en mi propia casa. 4 días más dejándolos creer que habían ganado. Después llegaría el viernes, y entonces aprenderían exactamente lo que ocurre cuando empujas a un hombre demasiado lejos. Los 4 días después de la audiencia avanzaron con lentitud, envueltos en calor y tensión. Sane y Bula celebraron lo que creían que era mi rendición. Fiestas más ruidosas, más desorden, insultos más audaces gritados a través de las paredes. Yo mantuve mi rutina. Salir antes del amanecer. Volver después del anochecer. No hablar con nadie. No tenía ni idea de que guardaba una orden de posesión en mi caja fuerte ignífuga. El jueves por la tarde llegó, 14 de agosto. Estaba sentado en el cuarto de almacenamiento, la puerta entreabierta,
escuchándolos prepararse. «Vámonos». Es noche de alitas en Murphy's. La voz de Bula resonó por el pasillo. Las llaves de Sane tintinearon. Por fin. Necesito un trago después de lidiar con sus tonterías. Su ritual de cada jueves, el bar en Mason Road. Todas y cada una de las semanas desde que vivían aquí, tan predecible como el amanecer. Me quedé esperando junto a la ventana pequeña, mirando por el hueco de la cortina. La camioneta de Sane retrocedió por la entrada, las luces traseras encendidas en el atardecer. El motor se alejó por la calle y luego desapareció. Miré el teléfono. 7:45. Se irían por horas. Siempre era así. Me moví rápido por la casa, saqué el teléfono y abrí la cámara, fotografiando el estado actual de las cosas. Botellas vacías en la mesa de centro, quemaduras de cigarrillo en la alfombra, la persiana rota, todo documentado con marcas de tiempo. En el cuarto de almacenamiento confirmé que todas mis pertenencias importantes estaban seguras. Mi acta de nacimiento, la escritura de la propiedad, la foto del Raine, la orden de posesión. Todo lo que importaba, encerrado en la caja fuerte. Envié un mensaje al cerrajero. Mañana 10 de la mañana, confirmado. 3 cerraduras, puerta principal, trasera y del garaje. Estaré listo. Su respuesta llegó de inmediato. Nos vemos entonces. Llevaré cerrojos de alta seguridad. Organicé mis documentos en orden. Orden de posesión arriba, luego la escritura, luego la prueba de entrega del sheriff, luego mi diario de incidentes. Todo lo que necesitaría si mañana ocurría lo que esperaba. La casa se sentía distinta sin ellos. Más silenciosa. Más limpia, de alguna manera, aunque nada físico hubiera cambiado. Solo la ausencia de su presencia hacía el aire más fácil de respirar. A las 10:30, escuché regresar la camioneta. El motor era ruidoso. Sane jamás había arreglado ese silenciador roto. Me coloqué en la entrada. La orden de posesión en la mano. Y esperé. La puerta principal se abrió. Bula entró tambaleándose primero, riéndose de algo. Sane la siguió, apoyándose en el marco. Ambos olían a cerveza y salsa de alitas. Se detuvieron al verme ahí parado. El desalojo se volvió oficial hoy al mediodía. Levanté la orden para que vieran la firma del juez. Esta es la orden de posesión del Tribunal de Justicia del Condado de Harris. Necesitan tomar sus cosas y abandonar la casa esta noche. Bula me miró largo rato. Luego empezó a reír. ¿Hablas en serio ahora? Se balanceó un poco, aún sonriendo. Papá, has perdido completamente la cabeza. No vamos a ninguna parte. Esto es absurdo. Sane avanzó, colocándose justo en mi espacio personal, tan cerca que pude oler el alcohol en su aliento. Intenta desalojarnos, viejo. Su voz bajó, amenazante. No tienes el valor. Ese papel no significa nada. Vivimos aquí. Esta es nuestra casa ahora. No retrocedí. No titubeé. Solo mantuve mis ojos a la altura de los suyos. Entonces entiendan esto, dije. Mañana por la mañana cambiarán todas las cerraduras. Si intentan entrar después de eso, será allanamiento. Eso es un delito. Y la policía intervendrá. La risa de Sane fue áspera. Estás faroleando. No puedes hacer esto. Me di la vuelta y caminé por el pasillo. Lento, deliberado. Sin correr. Sin esconderme. Rompemos cualquier cerradura que pongas, gritó Sane detrás de mí. Esto no ha terminado. ¿Me oyes? No ha terminado. Llegué a la puerta del cuarto de almacenamiento, entré y la cerré. El cerrojo que había instalado 2 semanas antes se deslizó con un clic sólido. Sane golpeó la puerta. La madera delgada vibró, pero resistió. ¿Crees que una cerradura me detiene? Voy a tirar esta puerta abajo. Yo voy. Me senté en el catre y dejé que su voz se convirtiera en ruido de fondo. Con el tiempo, los golpes cesaron.
Los pasos se alejaron. Las voces continuaron en la casa. Airadas, arrastradas por la borrachera, alternando entre furia y desconcierto. Alrededor de la medianoche, la casa por fin quedó en silencio. Me recosté en el catre, aún vestido. Revisé el teléfono una vez más. Puse una alarma para las 6 de la mañana. Mañana tendrían su rutina habitual: dormir hasta tarde, tambalearse a la cocina por café, salir alrededor de las 9:30 para su ritual de los viernes, tacos de desayuno y más café en el lugar de la Highway 6. Como un reloj. Yo estaría listo. Conecté el teléfono, cerré los ojos. El sueño no llegaría fácilmente. Mi mente seguía revisando escenarios, variables, contingencias. Pero no necesitaba dormir. Necesitaba estar alerta. La trampa estaba puesta. Solo tenía que esperar a que entraran en ella. Mi alarma sonó a las 6. No había dormido realmente. Solo estuve ahí, viendo cómo la oscuridad se aclaraba a través de la pequeña ventana, escuchando cómo la casa se asentaba después de la medianoche. A eso de las 8:30 escuché movimiento. La ducha. El café burbujeando al pasar por la cafetera. Su rutina seguía intacta a pesar de la confrontación. Todavía no me creían. A las 9:15 escuché las llaves de la camioneta, pasos hacia la puerta principal, la puerta cerrarse, el motor encenderse. Fui a la ventana y miré por el hueco de la cortina. La camioneta de Sane bajó por la entrada con ambos dentro. La salida del viernes por la mañana. Como siempre. En cuanto el vehículo dobló la esquina y desapareció, saqué el teléfono y le envié un mensaje al cerrajero. Acaban de irse. Venga ahora. Respondió en segundos. En camino. 10 minutos. Desbloqueé la puerta del cuarto de almacenamiento y avancé por la casa hasta la ventana frontal. Me coloqué donde podía ver la entrada, la calle, todo. 8 minutos después, una camioneta blanca se detuvo frente a la casa. El cerrajero, el mismo hombre de la tienda, salió cargando una caja de herramientas y una bolsa con herrajes nuevos. Le abrí antes de que pudiera tocar la puerta. Señor Patterson, asintió. Vamos a hacerlo rápido. Trabajó con eficiencia. Comenzó por la puerta principal. Quitó el viejo cerrojo y el juego de manijas. Instaló nuevos mecanismos con precisión, cerraduras robustas, pines de alta seguridad, del tipo que no pueden abrirse fácilmente, que no pueden forzarse sin herramientas serias y tiempo. Yo permanecí cerca, el teléfono en la mano, grabando la instalación. Documentación. Prueba. Todo sería importante después. Puerta trasera ahora, dijo, recogiendo sus herramientas. Lo seguí por la casa. Repitió el proceso: quitar la cerradura vieja, poner la nueva, probarla varias veces para asegurar el funcionamiento. La puerta del garaje está por acá. El garaje tomó un poco más de tiempo. La cerradura vieja estaba corroída por la humedad y el calor. Tuvo que perforar parte del mecanismo, pero finalmente el nuevo cerrojo encajó perfecto. Listo, dijo el cerrajero. Me entregó 3 llaves nuevas en un aro. Cerrojos de alta seguridad en las 3 entradas. Usted es el único que tiene acceso ahora. Serán 350. Conté el dinero. Él no hizo preguntas. Solo guardó los billetes, empacó sus herramientas y se dirigió a su furgoneta. Buena suerte, dijo por encima del hombro. Lo observé alejarse y revisé mi teléfono. 10:10. Volví a la sala, me coloqué donde pudiera ser visible desde la ventana frontal y esperé. A las 10:40, la camioneta de Sane apareció al final de la calle. La vi acercarse, estacionarse en la entrada. Ambas puertas se abrieron. Sane y Bula salieron con vasos de café y bolsas de papel del lugar donde habían desayunado. Bula llegó primero a la puerta principal, sacó su llave del bolso, la introdujo en la cerradura. No giró. Lo intentó de nuevo, la movió, la retiró y la miró confundida. Entonces lo entendió. Papá. Golpeó la puerta con el puño. Abre esta puerta.
Esto no es gracioso. Yo estaba en la sala, a unos 3 metros de distancia, visible desde la ventana. Hice contacto visual con ella. No me moví. Nuestras cosas están ahí. No puedes hacer esto. Sane apareció a su lado y probó su propia llave. Mismo resultado. Retrocedió, miró la puerta, luego me miró a través del vidrio. Su rostro se puso rojo. Sacó su teléfono. Vi el mío encenderse con su llamada. Lo dejé sonar. No respondí. El buzón de voz entró segundos después. Lo reproducí en altavoz, mirándolo desde la ventana mientras él hablaba. Contesta el teléfono. Cambiaste las cerraduras. Nuestras cosas están ahí. Abre esta puerta ahora mismo o la rompo. Los golpes de Bula se intensificaron. No puedes desalojarnos. Nuestras pertenencias están dentro. Esto es ilegal. Abre la puerta, cobarde. Los vecinos empezaban a darse cuenta. La señora Chen, de enfrente, salió a su porche a mirar. La pareja de 3 casas más abajo redujo el paso de su caminata matutina. Miraban. Sane rodeó la casa. Seguí sus movimientos desde distintas ventanas. Intentó la puerta trasera. Luego la del garaje. Luego las ventanas. Todo cerrado. Todo asegurado. Regresó al frente, respirando con dificultad, la cara brillante de sudor bajo el calor que aumentaba. Él cree que ganó, se escuchó a través de la puerta. Voy por mis herramientas. Voy a derribar esto. No me va a dejar fuera de mi casa. Bula le agarró el brazo. Sane, nuestras cosas están adentro. No puede simplemente dejarnos afuera. Se quedaron discutiendo en la entrada. Sane gesticulando con furia. Bula llorando. El rímel corría por su cara en la humedad. Entonces Sane dejó de caminar en círculos. Se quedó ahí, manos en las caderas, mirando la casa. Mirándome a mí a través de la ventana. Bula volvió a la puerta y golpeó de nuevo, pero más débil ahora. Su voz estaba ronca de tanto gritar. Sane tomó el teléfono, hizo una llamada. No podía oír las palabras, pero sí sus gestos, furiosos, señalando la casa. Terminó la llamada. Dijo algo a Bula. Ella asintió. Se metieron en la camioneta. Encendieron el motor y se fueron. Pero yo sabía que no era una retirada. La expresión de Sane cuando se marchó. Eso no era derrota. Era determinación. Iba a buscar algo. Herramientas. Lo que necesitara para derribar esas puertas. Saqué mi propio teléfono, abrí la app del 911, dejé el dedo suspendido sobre el botón de llamada. Aún no. Necesitaba que Sane cometiera el delito. Necesitaba testigos. Necesitaba que el allanamiento fuera innegable. Así que esperé. Regresaron poco después de las 11. Había permanecido en la ventana de la sala, teléfono en mano, los documentos esparcidos sobre la mesa de centro. La camioneta de Sane entró rápido en la entrada, las llantas escupiendo grava. Algo metálico brillaba en la parte trasera. Sane bajó, fue a la parte posterior y lo levantó. Una pata de cabra. De acero pesado, calidad profesional, del tipo que usan los mecánicos para separar bloques de motor. 1 metro de largo. La sostenía como un bate de béisbol. Bula se mantenía junto a la puerta principal desde que él se había ido. Cuando vio la barra en sus manos, su rostro cambió. No miedo. Triunfo. Esto era exactamente lo que yo había estado esperando. Ahora verás quién manda aquí. La voz de Sane cruzó el patio. Lo suficientemente fuerte para que lo escucharan los vecinos. Para que cualquiera que estuviera escuchando lo oyera. Esta es nuestra casa. Ninguna cerradura me va a detener. Mira esto. Hazlo, chilló Bula, exaltada. Rómpela. No puede dejarnos afuera. Esta es nuestra casa. Saqué el teléfono y marqué 911 sin apartar los ojos de Sane mientras se posicionaba frente a la puerta.
911. ¿Cuál es su emergencia? Mi yerno está rompiendo mi puerta principal con una pata de cabra, respondí con voz firme, factual. Tengo una orden de desalojo emitida por la corte. Él fue removido legalmente hoy. Está usando una barra metálica. La dirección es 1215 Meadowbrook Lane, en Katy. Esto es el condado de Harris. Las unidades están de camino, llegarán en 8 a 10 minutos, señor. ¿Está en peligro inmediato? ¿Hay alguien herido? Estoy seguro adentro. La puerta está cerrada. Él está intentando forzar la entrada. Díganles a los agentes que se acerquen por detrás, por favor. La puerta trasera del jardín está abierta. Si ve las patrullas, huirá antes de que puedan arrestarlo. Transmitiré eso a las unidades que responden. Permanezca en la línea, señor. Lo haré. Sane levantó la pata de cabra y la dejó caer. El impacto sacudió la casa. Metal contra madera. El estruendo resonó por toda la calle. El marco de la puerta tembló, pero resistió. Sane se preparó para otro golpe. Me moví por la casa rápidamente, aún con el teléfono en la oreja. Verifiqué la puerta trasera, desbloqueada desde dentro. La puerta del jardín, ya sin seguro, lo había comprobado antes. Tomé mi segundo teléfono del dormitorio. Comencé a grabar vídeo del frente. Regresé a la sala. Coloqué el teléfono grabando sobre la repisa, apuntando hacia la entrada. Desplegué mis documentos en la mesa, la orden de posesión bien visible encima. Otro impacto estremeció las paredes. Señor, dijo la operadora, las unidades están aproximadamente a 6 minutos. ¿Sigue intentando entrar? Sí. Está avanzando. El marco empieza a partirse. Por la ventana vi a la señora Chen en su porche, con el teléfono en la mano. A la pareja que había detenido su caminata. A un adolescente en bicicleta que había frenado para mirar. Testigos. Varios. Sane golpeó de nuevo. La madera alrededor de la cerradura se astilló. Grietas se extendieron por el marco. 4 minutos, actualizó la operadora. Bula saltaba ahora, aplaudiendo como si estuviera en un partido. Sí, ya casi. Uno más. Rómpela. El rostro de Sane estaba rojo de esfuerzo y rabia. El sudor le corría por las sienes. Levantó la barra otra vez, los músculos tensos. El marco cedía. 2 o 3 golpes más serían suficientes. Me coloqué en el centro de la sala, de pie, no sentado. Listo. Otro golpe. La madera alrededor del cerrojo empezó a separarse. Y entonces lo escuché. Debajo de los gritos de Bula. Debajo del zumbido en mis oídos por los impactos. Puertas de coche cerrándose, en silencio. Desde la parte trasera de la casa, revisé mi teléfono. Habían pasado 4 minutos desde mi llamada. Ya estaban aquí. La policía avanzó por mi patio trasero como si lo hubieran hecho 1 millar de veces. Escuché la reja chirriar, pasos en el patio, un golpe suave en la puerta trasera, profesional, controlado. La abrí. 2 agentes del Departamento de Policía de Houston estaban allí. Manos cerca de sus armas de servicio, ojos escaneando detrás de mí, evaluando el interior. La placa del primero decía Martínez. La del segundo, Chen. La pata de cabra de Sane golpeó de nuevo la puerta principal. Toda la casa se estremeció. La oficial Martínez asintió hacia mí, llevó un dedo a sus labios y me indicó que me hiciera a un lado. Entraron en la sala, posicionándose con una vista clara hacia la entrada. Le entregué a Martínez la orden de posesión. Ella la miró brevemente, asintió una vez y luego fijó la vista en la puerta frontal. Otro impacto, más fuerte. El marco estaba cediendo. Chen se movió al otro lado de la habitación. Ambos oficiales mantenían las manos cerca de sus fundas, listos, pero sin desenfundar, esperando. Yo permanecí en el centro, sosteniendo mi teléfono, la grabación todavía activa. Los documentos seguían extendidos sobre la mesa,
entre nosotros y la puerta. Otro golpe. El mecanismo de la cerradura se arrancó parcialmente de la madera astillada. Casi. La voz de Bula afuera, desbordada de emoción irracional. Uno más. Sane retrocedió el brazo y bajó la pata de cabra con toda su fuerza. El marco se partió por completo. La puerta se abrió parcialmente, colgando torcida en bisagras dañadas. Sane la remató de una patada. La hoja se estrelló contra la pared. Entró, aún empuñando la pata de cabra con ambas manos, la cara enrojecida de victoria. Te dije que ninguna cerradura iba a detenerme. Esta es. Se detuvo. Me vio allí parado. Luego sus ojos se movieron hacia la izquierda. Hacia la derecha. Vio a los oficiales. Todo el color desapareció de su rostro. Bula se abrió paso detrás de él, aún montada en su ola de triunfo. ¿Ves? Hemos vuelto y no puedes. También se detuvo. Policía de Houston. La voz de Martínez cortó el aire como una cuchilla. Su mano se movió hacia su arma. Suelta la pata de cabra. Suéltala ahora. Sane quedó congelado. La barra metálica colgaba de sus manos. Su boca se abrió. No salió sonido. Manos donde pueda verlas, ordenó Chen, avanzando un paso, mano también sobre su funda. Espera, ¿qué? La voz de Bula cambió por completo. ¡Ay! Se quebró. ¿Policía? ¿Qué hacen aquí? Esta es nuestra casa. Diles, Sane. He dicho que sueltes el arma. La voz de mando de Martínez llenó la sala. Durante un segundo inmóvil, las manos de Sane se apretaron alrededor de la barra. Vi el cálculo en sus ojos. ¿Pelear? ¿Huir? ¿Usarla? La mano de Chen se movió hacia su arma, sacándola a medio camino. Ese gesto diminuto rompió cualquier pensamiento desesperado que estuviera formándose en la mente de Sane. La pata de cabra cayó al suelo con un estruendo. Metal pesado contra madera dura. El sonido resonó en el silencio abrupto. Sane levantó lentamente las manos. Su rostro estaba pálido. La boca se abría y cerraba sin producir palabras. Esto es un malentendido, balbuceó Bula, retrocediendo. Este es la casa de mi padre, vivimos aquí, nosotros. Señora, aléjese. Chen se movió hacia ella, una mano aún en su arma. Hacia allá, contra la pared. Martínez se acercó a Sane, sacando las esposas de su cinturón. Señor, gírese. Manos a la espalda. Sane se dio vuelta de manera mecánica. Sus ojos buscaron los míos, suplicando algo. ¿Piedad? ¿Que detuviera esto? Yo solo observé. Martínez bajó sus brazos uno por uno. Las esposas cerraron con clics fríos. Metal contra muñecas. Ese sonido. Esos clics atravesaron toda la casa. Atravesaron 3 años de desplazamiento, de falta de respeto, de encogerme hasta un cuarto de almacenamiento, 3 años de fiestas que limpié, insultos que tragué, noches sin dormir preguntándome si mi propia hija volvería a verme como algo más que un estorbo. Esos clics fueron el sonido más dulce que había escuchado en 3 años. Tiene derecho a guardar silencio, comenzó Martínez. Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra en un tribunal. Bula empezó a llorar. Lágrimas reales esta vez. Papá, por favor, diles que esto es un error. Diles que vivimos aquí. La miré. Mi hija, 38 años, de pie en mi sala, con el rímel corriéndose por su rostro, rodeada de los restos de la puerta que su marido acababa de destrozar. Fuisteis desalojados, dije con voz firme. Se os dio un aviso de 30 días. El tribunal falló hace 3 días. Las cerraduras se cambiaron esta mañana. No tenéis derecho legal a estar aquí. Vuestras pertenencias podrán recogerse con escolta policial en un horario establecido. Es el procedimiento estándar. Miré a Martínez. ¿Es correcto, oficial? Correcto, respondió. Terminó de leerle los derechos a Sane.
Existen procesos legales para recuperar pertenencias tras un desalojo. Derribar la puerta no es uno de ellos. Chen ya tenía a Bula contra la pared, revisándola por seguridad, pidiéndole identificación. Martínez guió a Sane hacia la puerta destrozada. Hacia los vecinos que seguían mirando. Hacia la patrulla que había llegado silenciosamente mientras él estaba ocupado golpeando la puerta. Mientras pasaba junto a mí, Sane habló. Apenas un susurro. Lo planeaste. Lo miré a los ojos. No dije nada. Dejé que el silencio respondiera por mí. Martínez lo sacó al brillante sol de Texas. Las esposas relucían. Los vecinos tenían sus teléfonos grabando. La señora Chen. La pareja. El adolescente en bicicleta. Todos mirando cómo Sane era llevado al coche patrulla. Bula salió momentos después con la oficial Chen, sin esposas, pero claramente no libre. Yo permanecí en mi sala. Mi sala. En mi casa. Y los vi marcharse. La oficial Martínez leyó los derechos de Sane. Frases familiares de 1000 series policiales, pero escuchar esas palabras en mi propia casa, dirigidas a mi yerno, de pie en mi entrada rota. Eso era completamente distinto. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra en un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar uno, se le asignará uno. El rostro de Sane había pasado del rojo furioso al blanco shock en cuestión de segundos. La pata de cabra yacía entre nosotros en el suelo, evidencia, arma, símbolo de hasta donde estaba dispuesto a llegar. Aún tenía las manos esposadas detrás de la espalda y se balanceaba ligeramente, como si la realidad misma lo desestabilizara. ¿Cómo que arrestado? La voz de Bula subió, aguda, rompiéndose al final. Esta es la casa de mi padre. Nosotros vivimos aquí. Diles, papá. Diles que es un error. Diles que pertenecemos aquí. Tomé la carpeta de la mesa, la que había preparado durante semanas. Se la entregué a Martínez sin decir una palabra. Ella pasó las páginas lentamente, con método. La escritura de la propiedad con mi nombre como único titular. La orden de posesión firmada por el juez del condado de Harris. La prueba de servicio del sheriff demostrando que fueron notificados legalmente. Las fotos de los daños que habían causado, quemaduras de cigarrillo, objetos rotos, agujeros en las paredes. Mi diario con entradas fechadas documentando fiestas, amenazas, agresiones crecientes. Capturas de mensajes donde Sane me había amenazado explícitamente. La expresión de Martínez no cambió, pero vi el leve asentimiento. El reconocimiento de un caso perfectamente documentado. Chen, fotografía todo, ordenó a su compañera. La oficial Chen se movió por la habitación con una eficiencia profesional impecable. El destello de la cámara iluminaba el marco de la puerta rota, mostrando donde la madera se había astillado bajo los golpes repetidos. La pata de cabra seguía en el suelo, exactamente donde Sane la había dejado caer. El punto de entrada forzado, con rasguños metálicos de la herramienta. El mecanismo de la cerradura colgando suelto. Cada clic del obturador convertía la escena en evidencia oficial, permanente. Señor Patterson, esto es sencillo, dijo Martínez, levantando la vista de mis documentos y encontrando mis ojos. Entrar por la fuerza en una vivienda ocupada con un arma, daños criminales a la propiedad, agresión con un arma mortal. Son cargos graves de delito grave. Se giró hacia Sane, adoptando su tono más formal. Señor, está siendo arrestado por allanamiento de morada. Eso es un delito grave de segundo grado en Texas. Daños criminales a la propiedad valorados en aproximadamente $850 y agresión con un arma mortal. Bajo el Código Penal de Texas, esa pata de cabra califica como arma mortal cuando se utiliza para forzar la entrada con intención de amenazar o causar daño. La boca de Sane se abrió, se cerró, volvió a abrirse. No salió ninguna palabra, solo un sonido ahogado. Esto es una locura. Su voz finalmente logró salir, aunque ronca. Esta es mi casa.
Nosotros vivimos aquí. Él solo está siendo vengativo. Esto es un asunto de familia. La expresión de Martínez permaneció neutral. Señor, la documentación legal demuestra lo contrario. La escritura de propiedad indica al señor Patterson como único dueño. El desalojo fue ordenado por el tribunal y ejecutado legalmente. No tiene ningún derecho legal a estar aquí. Tenga cuidado con la cabeza. Le puso la mano encima y lo guió hacia el mismo umbral que él acababa de destrozar. Bula me agarró del brazo, los dedos clavándose. Papá, por favor, detén esto. Es mi esposo. Es familia. Solo fue una discusión familiar que se salió de control. No puedes hacernos esto. Miré su mano sujetando mi brazo. Luego miré su rostro, el maquillaje corrido por las lágrimas, los ojos abiertos de desesperación. Por un instante, vi a la niña que me tomaba la mano para cruzar la calle. Luego vi a la mujer que había observado a su marido romper mi puerta y lo había animado a hacerlo. No aparté su mano. Solo permanecí ahí hasta que ella misma la soltó. Él se arrestó solo cuando decidió derribar mi puerta con una pata de cabra, dije con una voz firme, final, la voz que había usado como capitán cuando una decisión ya estaba tomada. Esto dejó de ser un asunto familiar cuando cometió un delito, cuando destruyó propiedad, cuando amenazó mi seguridad. Toma tus cosas y vete, Bula. Señora, la oficial Chen dio un paso hacia ella, con porte profesional pero firme. Recibió un aviso de desalojo hace 30 días. No asistió a ninguna audiencia. No tiene contrato de alquiler, ni acuerdo, ni ningún fundamento legal. Esta ya no es su residencia. Actualmente está invadiendo propiedad privada. Pero nuestras pertenencias, todo lo que tenemos está ahí dentro. Tiene 2 horas para recoger sus pertenencias personales bajo mi supervisión, dijo Chen. Solo pertenencias personales, ropa, artículos de aseo, efectos personales. Nada que pertenezca al señor Patterson. Luego debe marcharse definitivamente y proporcionar una dirección donde puedan enviarse los objetos restantes. Si se niega, será arrestada por allanamiento criminal. El rostro de Bula se desmoronó. Ahora sí eran lágrimas reales, no las manipulativas que había visto tantas veces. La realidad, por fin, perforaba el muro de negación y privilegio. Afuera, los vecinos llenaban la calle. La señora Chen seguía en su porche, mano sobre la boca. La pareja de 3 casas más abajo había detenido su caminata. El adolescente en bicicleta grababa con su teléfono. Otros miraban desde ventanas entreabiertas, cortinas corridas hacia los lados. Todos observaban cómo Sane era conducido esposado hacia la patrulla, con la camisa de trabajo rasgada en el hombro, el rostro brillando de sudor, las manos atadas a la espalda. Varios vecinos grababan, documentando el momento, haciéndolo público, permanente, imposible de negar. Sane miró la casa mientras Martínez abría la puerta trasera del coche patrulla. Sus ojos encontraron los míos a través de la ventana. En esa mirada vi rabia, incredulidad y la esperanza desesperada de que de algún modo todo fuera reversible. ¡Bula! Su voz cruzó el patio, ahora más alta, casi frenética. Llama a mi hermano. Sácame de aquí. Esto es una locura. Él no puede hacernos esto. Esta es nuestra casa. Aún reclamando propiedad. Aún haciéndose la víctima. Aún negando que todo esto lo había provocado él mismo. La mano de Martínez sobre su cabeza lo guió al asiento trasero. La puerta se cerró con un golpe firme que resonó en el calor del mediodía. Caminé por mi casa con Martínez, mientras Chen se quedaba en la sala con Bula. Fuimos habitación por habitación, documentando todo lo que habían dejado. Arañazos en las paredes donde habían empujado muebles sin cuidado. Una bisagra de gabinete rota en la cocina. Quemaduras de cigarrillo en la alfombra, varias y nunca reparadas. Un agujero en el muro cerca del cuarto de huéspedes donde Sane había golpeado en un arranque de ira. Manchas de agua en el techo donde ignoraron una fuga. Querrá copias de todo esto para su seguro y para el tribunal,
dijo Martínez, fotografiando cada daño. La oficina del fiscal del distrito lo contactará en una semana. Con este nivel de evidencia y documentación, es un caso extremadamente sólido. Una acusación limpia. ¿Cuánto tiempo estará detenido? Audiencia de fianza en 2 o 3 días. Dado que los cargos son delitos graves y hubo un arma involucrada, estimo una fianza de 15.000, quizá 20.000 dólares. Miró hacia la sala, donde los sollozos de Bula eran audibles. ¿Podrá pagarla? Lo dudo, respondí. Pensé en su situación financiera, el motivo por el que habían venido a vivir aquí originalmente. No tienen ahorros. Y la familia de él tampoco está bien económicamente. Martínez asintió, para nada sorprendida. Entonces permanecerá en la cárcel del condado de Harris hasta el juicio o un acuerdo. Podrían ser semanas o meses, depende del calendario del tribunal y de si acepta un acuerdo. Me entregó su tarjeta, el logo del Departamento de Policía de Houston grabado en relieve. Mantenga toda su documentación organizada. Tome fotos de cualquier otra cosa que encuentre. La solicitud de orden de protección debería aprobarse. Es el procedimiento estándar en casos como este. No podrá acercarse a menos de 500 pies de usted o de su propiedad. Si viola esa orden, regresa a la cárcel. Sin fianza. Gracias, oficial. Hizo todo correctamente, señor Patterson. Siguió el proceso legal. Documentó cada incidente. No intentó manejar esto por su cuenta. Me miró directamente. Eso importa. Eso es lo que hace que este caso funcione. Luego se dirigió a su patrulla, su radio crepitando con otros llamados, otras urgencias en la ciudad. Me quedé en el umbral, mi umbral, finalmente mío otra vez, observando a Bula empacar desesperadamente sus cosas en bolsas de basura. Las mismas bolsas negras donde semanas antes habían metido mis pertenencias. Se movía por las habitaciones como un torbellino, agarrando ropa, productos de aseo, zapatos, metiéndolo todo sin orden ni cuidado. No me miraba. No podía mirarme. Quizá por vergüenza. Quizá por rabia. No necesitaba saber cuál. La oficial Chen permanecía cerca, revisando su reloj de vez en cuando, asegurándose de que Bula no tomara nada que no fuera suyo y manteniendo la distancia profesional necesaria. 1 hora y 45 minutos restantes, anunció Chen. Señora, le sugiero concentrarse en lo esencial. Los demás artículos podrán recogerse más adelante con la coordinación adecuada. Cerré la puerta despacio. Dejé que terminara sin público, sin mi presencia juzgando, observando o validando nada. A través de la ventana, vi cómo el coche patrulla se alejaba con Sane en el asiento trasero. Cabeza inclinada, esposado. El coche dobló la esquina y desapareció. Las mismas bolsas de basura que habían contenido mis pertenencias ahora contenían las suyas. La simetría no se me escapó. Los días después del arresto de Sane pasaron rápido, cada uno trayendo pequeñas victorias de recuperación. El lunes por la mañana llegó un contratista con muestras de madera y catálogos de herrajes. Nos paramos en la entrada examinando el marco destruido, discutiendo opciones. Elegí un marco reforzado de acero, un cerrojo de grado comercial con placas antitaladro, una puerta maciza capaz de resistir incluso un ariete. El instalador observó los daños causados por la pata de cabra y asintió, aprobando mis elecciones. Esto sí aguantará, dijo. Lo que haya pasado aquí no volverá a pasar. El trabajo tomó 2 días. Los vi retirar cada astilla del marco antiguo, cada rastro de madera dañada, y luego instalar el nuevo material con precisión, probando las cerraduras varias veces antes de entregarme 3 llaves en un llavero nuevo. Al día siguiente de terminar la puerta, llegó una furgoneta de una compañía de seguridad. 2 técnicos pasaron 6 horas instalando cámaras en todas las entradas y puntos ciegos. Sensores de movimiento en las ventanas, detectores de rotura de cristal, un sistema de alarma monitoreado con un panel en mi dormitorio y otro junto a la puerta principal. Me mostraron la aplicación del teléfono que me permitía ver la transmisión en vivo desde cualquier lugar.
Le llegarán alertas instantáneas si se activa algo, explicó el técnico principal. La policía recibe notificación automática si no cancela la alarma en 60 segundos. En esta zona, el tiempo promedio de respuesta es de unos 8 minutos. Les di las gracias y activé el sistema en cuanto se fueron. Nunca volverían a cogerme desprevenido. Ni familia, ni extraños, ni nadie. El miércoles, 3 días después del arresto, llamó Alma. Sane ha sido acusado formalmente, dijo, con el tono práctico que usan los abogados cuando entregan noticias importantes. Allanamiento de vivienda, delito grave de segundo grado. Daños criminales superiores a $750. Agresión con un arma mortal. La fiscalía se está tomando esto en serio, Lonnie. ¿Y la fianza? La fijaron en $15,000 en su audiencia de ayer. Tendría que pagar 1.500 en efectivo a un fiador para salir. Hizo una pausa. Escuché papeles moviéndose al otro lado del teléfono. Sigue en la cárcel del condado de Harris. Bula intentó reunir el dinero. Llamó a su hermano, a sus amigos, a cualquiera que pudiera. Nadie respondió. Me quedé sentado en mi mesa de la cocina, procesando la noticia. Sane en la cárcel, incapaz de salir, enfrentando las consecuencias desde una celda de concreto en lugar de desde mi dormitorio principal. ¿Cuánto tiempo estará ahí? ¿Hasta el juicio o hasta que acepte un acuerdo? La fiscalía me contactó ayer. Quieren resolver esto rápido. Ofrecen un trato, declararse culpable de cargos reducidos, 3 años de libertad condicional supervisada, clases obligatorias de manejo de ira y una orden de protección de 500 pies. La alternativa es ir a juicio con jurado y enfrentar una posible sentencia de 2 a 10 años de prisión solo por el cargo de allanamiento. ¿Qué crees que hará? Aceptar el acuerdo, respondió Alma sin dudar. Su defensor público le dirá que ir a juicio es demasiado arriesgado. La evidencia es abrumadora. El vídeo que grabaste, el testimonio policial, los daños documentados, varios testigos. Ningún jurado en el condado de Harris se pondrá de su lado. Mi apuesta es que firma el acuerdo en 2 semanas. ¿Y la orden de protección? Será parte de la libertad condicional. No podrá acercarse a menos de 500 pies de ti ni de tu propiedad. Tampoco podrá contactarte directa o indirectamente. Si viola la orden una sola vez, regresa a la cárcel de inmediato y se reactivan los cargos originales. Cumple la condena completa. Gracias, Alma, por todo lo que has hecho. Tú hiciste la parte difícil, Lonnie. Te mantuviste firme cuando la mayoría se habría rendido. Esa semana recuperé mi casa habitación por habitación. Empecé por el dormitorio principal. Retiré la cama que ellos habían usado, cada sábana y cada funda. Cargué el colchón y la base al vertedero. No podía dormir en algo que ellos habían ocupado durante 3 años. Compré un nuevo juego, cama, almohadas y un edredón azul profundo en lugar del beige que ellos habían elegido. Revisé el armario sistemáticamente. Encontré ropa que habían dejado, las camisas de trabajo de Sane, los vestidos de Bula. Guardé todo en bolsas y lo dejé en Goodwill. Que otra persona se encargara de sus restos. Restregué el baño hasta que la lechada volvió a estar blanca. Reemplacé la cortina de la ducha, la alfombra, las toallas. Colgué mis propios artículos de aseo en los ganchos, mi rasuradora, mi jabón, mi espacio. Pasé a la cocina. Encontré sus platos mezclados con los míos, sus ollas baratas abarrotando mis gabinetes. Separé todo, guardé lo mío, doné lo suyo y reorganicé los estantes como a mí me gustaban. La sala tardó más. Habían movido los muebles, arrinconado mi silla de lectura, invadido el espacio con su sofá enorme y su televisor gigantesco. Contraté a 2 estudiantes universitarios por $50 para ayudarme a mover todo de vuelta. Mi silla regresó a su sitio junto a la ventana. Mi librero volvió a la pared donde pertenecía. Sus muebles se fueron a la acera con un cartel de gratis. Desaparecieron en 3 horas. Repinté las paredes donde había marcas y arañazos,
parcheé los agujeros, reemplacé lámparas rotas, reparé la bisagra del gabinete y pasé la máquina por las alfombras una y otra vez hasta que las quemaduras de cigarrillo casi no se notaban. Cada reparación era metódica, deliberada, borrando su presencia, restaurando el orden. Al 10º día, mi teléfono vibró con un mensaje. «Papá, lo siento por todo. Sé que las cosas se salieron de control. ¿Podemos hablar? ¿Puedo volver a casa? Te extraño». Miré la pantalla, lo leí 3 veces, analicé el lenguaje. Las cosas se salieron de control. Voz pasiva, sin responsabilidad. «No, lo siento por abusar de tu hospitalidad. No, lo siento por destruir tu paz. Solo un reconocimiento vago de que algo indefinido ocurrió. ¿Puedo volver a casa?» Todavía llamándolo casa. Aún creyendo que tenía derecho a regresar. Ahora veía el patrón claro, la manipulación, la reescritura de la historia, la suposición de que familia significaba aceptar cualquier cosa sin consecuencias. Escribí mi respuesta con los dedos firmes. «No. Encuentra tu propio camino». Lo leí una vez, lo envié, borré toda la conversación y bloqueé su número. Hay puentes que deben quemarse por completo. Alma llamó de nuevo el 28 de agosto, 2 semanas después del arresto. «Ya está», dijo. Sane firmó el acuerdo esta mañana. Se declaró culpable de cargos enmendados. El allanamiento se redujo a invasión criminal de propiedad, que sigue siendo un delito grave pero con una sentencia más ligera. El cargo de daños criminales permanece. El de agresión fue retirado a cambio de la declaración de culpabilidad. 3 años de libertad condicional supervisada con condiciones estándar, reportes mensuales, clases de manejo de ira, 0 contacto contigo y orden de protección vigente. ¿Cuándo lo liberan? Hoy. Esta tarde. Pero, Lonnie, no puede acercarse a ti. La orden es férrea. 500 pies de distancia, mínimo. Si aparece por tu casa, pasa por tu calle o intenta contactarte de cualquier manera, vuelve a la cárcel de inmediato y enfrenta los cargos originales. Su oficial de libertad condicional se lo dejó clarísimo. ¿Y Bula? Ella no está incluida en la orden de protección, pero sabe perfectamente que no debe presentarse. Estaría invadiendo propiedad privada en el instante en que pusiera un pie en tu terreno. Le envié una carta formal explicando que cualquier intento de entrar a tu casa resultará en arresto inmediato. Le agradecí a Alma y me quedé sentado en mi cocina recién recuperada, asimilando la noticia. Sane estaba libre, pero limitado. Bula estaba fuera, desplazada. Y yo, por fin, estaba protegido de forma permanente y legal. El sábado amaneció con un cielo despejado y temperaturas que ya rondaban los 90 grados a las 8 de la mañana. Me senté en mi mesa de cocina, mi mesa, en mi casa, en mi espacio, con el café humeando frente a mí. El silencio era profundo, de una manera que había olvidado. Silencio significaba, no música retumbando a través de las paredes al amanecer, no voces discutiendo por nada, no pasos que no pertenecían a este hogar, no tensión acumulada en el aire como electricidad estática antes de una tormenta. Solo el zumbido suave del aire acondicionado manteniendo el calor a raya. El tic-tac del reloj que Lorraine había comprado en una venta de bienes hace 20 años. El sonido distante de un vecino cortando el césped. Sonidos ordinarios, hermosos en su normalidad. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Mike Johnson, mi antiguo colega de la estación 28. Lonnie, escuché lo que pasó con tu hija y su esposo. Se necesita valor para hacer lo que hiciste, especialmente tratándose de familia. Hay barbacoa en mi casa esta tarde, alrededor de las 3, si estás libre. Nada elegante, solo hamburguesas y ponernos al día. Será bueno verte, hermano. Las noticias viajaban rápido en el gremio de bomberos, incluso entre los jubilados. Pero el mensaje de Mike no era chisme ni lástima. Podía escuchar su voz en cada palabra, respeto, solidaridad, una invitación a regresar a una vida normal. Esa clase de amistad donde pueden pasar 3 años y aún así retomas la conversación como si hubiera sido ayer.
Escribí mi respuesta. Allí estaré. Gracias, Mike. ¿Necesitas que lleve algo? Su contestación llegó enseguida. Solo a ti. Nos vemos a las 3. Dejé el teléfono y miré alrededor de mi cocina. Las nuevas cerraduras brillando en la puerta. La aplicación de las cámaras mostrando vistas tranquilas de mi propiedad. Mi taza de café en la mano. La luz del sol entrando por las ventanas limpias. 2 horas hasta la barbacoa. Tiempo para una segunda taza de café. Tiempo para leer el periódico sin interrupciones. Tiempo para simplemente sentarme en la paz por la que había luchado. Pieza por pieza, documento por documento, decisión estratégica tras decisión estratégica. Me acerqué a la ventana de la cocina y miré mi propiedad. El césped necesitaba un corte. Lo haría mañana. Los arbustos necesitaban poda. Eso podría esperar hasta la próxima semana. La valla del fondo tenía una tabla suelta que debía reemplazar. Proyectos pequeños, mantenimiento normal. Problemas ordinarios que no involucraban abogados, policías, audiencias judiciales ni traiciones familiares. Solo la vida. La vida normal. La vida que era mía, para vivirla como quisiera. El café estaba fuerte y caliente, exactamente como me gusta. El aire acondicionado mantenía la casa en unos agradables 72 grados. El hogar estaba silencioso, como deben estar los hogares, habitados, tranquilos, seguros. Pensé en el camino que me había traído hasta aquí. El momento en que decidí dejar de esperar cambios y empezar a crearlos. La consulta con la abogada. La presentación ante el tribunal. La paciencia para documentarlo todo. La espera estratégica. La llamada al 911. El clic de las esposas. Cada paso construyendo sobre el anterior. Cada decisión acercándome a este instante. Parado en mi cocina un sábado por la mañana, sin nada más urgente que decidir si quería tomar una segunda taza de café. Por primera vez en 3 años, estaba en casa. Realmente en casa. Levanté mi taza de café en un brindis silencioso hacia la foto de Lorraine en la repisa del salón. Ella lo habría aprobado. Siempre fue quien me recordaba que la bondad sin límites se convierte en sumisión y que familia no significa aceptar abusos. Dejé la taza y sonreí. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.